¿Hasta dónde llega tu lealtad cuando la persona que amas es quien está destruyendo a tu hijo? Hoy me enfrenté a lo que nadie quiere admitir. El maltrato no siempre viene de extraños. A veces vive en tu cama, viste ropa de marca y sonríe en las fotos familiares. Antes de leer mi historia, quiero que me respondas con total honestidad en los comentarios. Si descubres que tu pareja es un peligro para la salud mental de tu hijo, ¿la denuncias de inmediato o intentas arreglar las cosas para no destruir la familia y tu reputación? Lo que vi en las cámaras de mi casa me obligó a tomar una decisión brutal en menos de 24 horas. Déjame tu opinión abajo, te leo. Estoy sentado aquí en mi oficina ahora mismo, con las manos todavía temblando tanto que apenas puedo escribir en el teclado, pero necesitaba sacar esto en algún lugar antes de que me vuelva loco por completo con lo que descubrí hoy en mi propia casa. Siempre pensé que mi vida era el ejemplo perfecto del éxito. Un arquitecto respetado, una esposa hermosa que teóricamente se encargaba de todo en el hogar y un hijo que era mi mayor alegría. Pero hoy el velo cayó de la forma más violenta que alguien pueda imaginar presenciar. El día comenzó pesado, con ese cielo gris de la ciudad que parece que te va a aplastar, y salí con un nudo en la garganta porque Leo, mi hijo de 4 años, tuvo otro de esos terrores nocturnos que han acabado con mi sueño y con mi corazón en las últimas semanas. Veía cómo gritaba, sudaba frío y mi esposa, Mariana, simplemente decía que era una fase, que yo estaba consintiendo demasiado al niño y que él necesitaba disciplina. Pero la mirada de él hacia ella nunca fue de quien busca consuelo, sino de quien busca un escondite. Instalé esas cámaras ocultas ayer, fingiendo que era por seguridad, pero en el fondo buscaba alguna falla de la niñera, Sandra, y mal sabía yo que el monstruo era con quien compartía la cama, el desayuno y todos mis planes de futuro. Llegué a la oficina temprano e intenté concentrarme en un proyecto de un resort en la costa, pero las líneas en el AutoCAD parecían retorcerse y solo podía pensar en el llanto seco que Leo dio cuando cerré la puerta principal hoy temprano. El café de la empresa tenía un gusto metálico horrible y sentía un sudor frío bajando por mi espalda, una intuición física de que algo estaba terriblemente mal. Así que abrí la aplicación de monitoreo en mi celular alrededor de las 10 de la mañana para ver. La primera imagen que apareció fue la del cuarto de juegos, donde Sandra estaba sentada en el suelo con Leo, armando bloques de madera con una paciencia que rara vez vi en Mariana, y aquello debería haberme calmado, pero el silencio de la casa era perturbador. Veía a Sandra sonriéndole, haciendo voces diferentes para los muñecos, y Leo finalmente parecía relajado, sin esa tensión en los hombros que carga cada vez que yo estoy cerca con su madre, lo que ya debería haber sido mi primera gran señal de alerta constante. Pero entonces Mariana entró en el campo de visión de la cámara sosteniendo una copa de vino blanco a las 10:30 de la mañana, con una expresión de asco en el rostro que nunca la había visto dirigir a nadie en público. Ni siquiera miró a su hijo. Simplemente pateó uno de los bloques de madera que estaba en el camino y le gritó a Sandra, preguntándole por qué la casa todavía no estaba en silencio absoluto, ya que ella tenía una migraña que no pasaba. Lo que vi a continuación fue como recibir un golpe en el estómago que te quita todo el aire y te deja de rodillas, sin poder procesar la brutalidad de lo que los ojos están registrando en tiempo real en la pantalla. Mariana se acercó a Leo, quien se encogió detrás de Sandra, y ella no le hizo un cariño. Simplemente le señaló la cara y le dijo, con una voz fría y cortante, que él era el mayor error de su vida. Sandra se levantó despacio, intentando interponer su cuerpo entre Mariana y mi hijo, y vi el miedo en los ojos de esa empleada que yo tanto juzgué, pero ella no retrocedió. Tomó la mano de Leo con firmeza.
Mariana comenzó a reír, una risa histérica que no encajaba con la mujer elegante que yo presentaba en las cenas, y comenzó a ofender a Sandra, diciendo que ella era solo una empleada y que no tenía derecho a proteger a un hijo de su madre. Yo estaba en medio de una reunión de directorio cuando esto sucedió. Simplemente me levanté, tiré mi silla al suelo y salí corriendo sin dar ninguna explicación a mis socios, que se quedaron mirándome como si hubiera perdido el juicio. Solo podía pensar que necesitaba llegar a casa antes de que esa violencia verbal se convirtiera en algo físico, o antes de que el trauma en el corazón de mi hijo se volviera algo irreversible y permanente para siempre. El trayecto de vuelta fue un borrón de coches pitando, semáforos en rojo que me salté sin mirar y una sensación de impotencia que parecía quemar mis entrañas, como si hubiera tragado brasas encendidas de una chimenea vieja. Mi casa es una estructura de lujo, pero en ese momento parecía un mausoleo frío, y cuando finalmente aparqué subiendo el coche a la acera, no usé la llave. Entré por la puerta principal con una fuerza devastadora. La manija golpeó la pared, haciendo un estruendo que resonó por todo el lugar, pero no me importó el daño material. Solo buscaba el sonido de la voz de mi hijo para saber que seguía a salvo en ese infierno. Caminé hacia el pasillo de las habitaciones, intentando controlar mi respiración, agitada, y cada paso en el suelo de porcelanato parecía un martillazo, recordándome los meses que pasé viajando mientras mi hijo vivía ese desprecio constante en silencio. Me detuve en la puerta del cuarto de Leo y escuché la voz de Mariana nuevamente, pero ahora estaba más baja, cargada de un desprecio que era casi palpable, como si estuviera destilando veneno puro. Entré de golpe, con los ojos inyectados en sangre, y vi a Sandra en el suelo abrazando a Leo para proteger su cabeza, mientras Mariana levantaba su copa de vino como si estuviera brindando por la miseria ajena. Cuando Mariana me vio, su máscara no cayó de inmediato. Intentó forzar una sonrisa cínica y decir que yo había llegado temprano para el almuerzo, pero el temblor en sus manos delató que el juego se había acabado. Tomé a mi hijo en brazos, sentí su cuerpo temblando como un pájaro asustado, y el olor de su jabón infantil mezclado con el olor agrio del vino creó un contraste nauseabundo que jamás podré borrar de mi memoria. Sandra se levantó con los ojos rojos, y su mirada hacia mí fue de un alivio tan profundo que entendí que ella estaba esperando este momento hace meses, sin tener el valor de decírmelo por miedo. Miré a Mariana y le pregunté cuánto tiempo llevaba odiando a su propio hijo, y su silencio fue la respuesta más cruel que pude recibir en toda mi vida. Ella simplemente se sentó y dijo que yo no entendía nada. Fue allí donde decidí que esa mujer nunca más tocaría a mi hijo, y que nuestra vida de apariencias y lujo vacío se terminaba en ese preciso segundo, sin importar las consecuencias legales que vendrían. Le pedí a Sandra que empacara las cosas esenciales del niño y que se lo llevara a casa de su madre por unas horas. Necesitaba que Leo estuviera lejos del estallido final que estaba por ocurrir. Mariana me miraba con una indiferencia que me helaba la sangre, como si el niño que yo sostenía fuera un objeto estorboso del que finalmente se había deshecho con éxito y sin esfuerzo alguno. Cuando la puerta se cerró y nos quedamos solos, el silencio en la habitación era tan denso que costaba respirar, un silencio cargado de años de mentiras que finalmente salían a la superficie para asfixiaros a ambos por igual. No grité, porque mi rabia era demasiado profunda para los gritos. Simplemente fui al armario, saqué sus maletas de diseñador y empecé a tirar su ropa dentro sin ningún cuidado, ignorando sus protestas egoístas. Ella intentó decir que estaba estresada, que la maternidad no era lo que esperaba, pero cada palabra que salía de su boca solo aumentaba mi asco hacia la persona con la que había decidido construir un hogar.
Le recordé cada vez que Leo lloraba y ella decía que no era nada. Cada vez que él buscaba su mano y ella se alejaba fingiendo estar ocupada con su teléfono o con sus redes sociales. Tiré sus joyas, sus vestidos de seda y sus zapatos caros en el suelo, exigiéndole que se fuera de mi vista y de mi casa antes de que perdiera el control de mis actos por completo. Mariana finalmente se dio cuenta de que no había vuelta atrás, que los vídeos que yo tenía en el móvil eran la sentencia de muerte de su reputación y de su estilo de vida acomodado que tanto amaba. Salió de la habitación con una frialdad que me confirmó que nunca había amado a nadie más que a sí misma, dejando atrás el rastro de su perfume caro que ahora me resultaba vomitivo y punzante. Me quedé solo en el cuarto de mi hijo, rodeado de sus juguetes, y me derrumbé en el suelo llorando por el tiempo perdido, por el dolor de Leo y por mi propia ceguera ante la maldad. Sentía el peso de las paredes de esa mansión oprimiéndome, dándome cuenta de que había construido un palacio de cristal sobre un pantano de miseria humana y negligencia afectiva que casi destruye a mi pequeño. Juré en ese momento, con la cara empapada en lágrimas, que dedicaría cada segundo de mi existencia a reconstruir la seguridad de Leo y a ser el padre que él merecía tener desde el primer día. Llamé a mi abogado personal y le envié los archivos de vídeo. Mi voz sonaba rota pero firme al darle las instrucciones de iniciar el divorcio más agresivo y la solicitud de custodia total de manera inmediata. No me importaba el dinero, no me importaba la casa. Solo quería que el nombre de esa mujer fuera borrado del futuro de mi hijo para que él pudiera crecer sin el veneno de su rechazo. La abogada me advirtió que sería una batalla sucia, que ella intentaría usar mi ausencia laboral en mi contra, pero yo sabía que las pruebas de su maltrato psicológico eran demasiado contundentes para cualquier juez. Pasé el resto de la tarde recorriendo la casa, quitando las fotos donde ella aparecía sonriendo falsamente, sintiendo que estaba limpiando una infección que se había propagado por cada rincón de mi vida privada. El silencio ahora era mi aliado, un espacio necesario para pensar en cómo explicarle a un niño de 4 años que su madre no volvería, o mejor dicho, que el monstruo se había ido. Sandra regresó con Leo unas horas después, y cuando él me vio, corrió hacia mí con una fuerza que casi me tira al suelo, aferrándose a mi cuello como si temiera que yo también fuera a desaparecer. Miré a Sandra y le agradecí por protegerlo cuando yo no estaba, dándome cuenta de que ella había sido la verdadera madre de ese niño durante todo el tiempo que estuvo bajo nuestro techo. Le dije que su empleo estaba asegurado y que ahora, más que nunca, necesitaba su ayuda para crear un ambiente de paz y amor real para Leo, lejos de las tensiones del pasado. Ella asintió con lágrimas en los ojos, prometiendo que nunca dejaría que nada malo le pasara. Y en ese momento sentí que por fin tenía un equipo de verdad luchando por lo que importa. Cenamos los tres en la cocina sin protocolos, simplemente disfrutando de la compañía y del hecho de que ya no había una presencia oscura vigilando nuestros movimientos o criticando nuestras risas. Esa noche acosté a Leo en mi cama. No quería que estuviera solo en 1900. Su habitación todavía necesitaba sentir su respiración cerca para convencerme de que el peligro había pasado y que estábamos a salvo. Lo miré dormir, viendo cómo sus rasgos se relajaban por primera vez en semanas, y sentí una mezcla de culpa y redención que me mantuvo despierto hasta que los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Me di cuenta de que mi carrera, mis edificios y mi prestigio no valían nada comparado con la paz de ese niño que ahora dormía profundamente bajo mi protección absoluta y constante. El mundo exterior seguía su curso, ajeno a mi tragedia personal, pero para mí, la vida acababa de reiniciarse sobre una base de honestidad brutal y amor sacrificial que nunca antes había experimentado.
Sabía que los días venideros serían difíciles, llenos de preguntas y de burocracia judicial, pero me sentía más fuerte que nunca para enfrentar cualquier tormenta que se atreviera a cruzar nuestro camino. Al día siguiente, la noticia de nuestra separación empezó a circular entre nuestros círculos sociales y recibí llamadas de amigos que intentaban defender a Mariana, diciendo que seguramente era un malentendido. Los ignoré a todos, bloqueando números y borrando contactos, dándome cuenta de cuánta gente vive de las apariencias y prefiere ignorar la verdad incómoda para mantener la comodidad de sus cenas sociales. La madre de Mariana intentó llamarme para insultarme, acusándome de ser un marido ausente, pero simplemente le envié un clip de 10 segundos de su hija gritándole a Leo y nunca más volví a saber de ella. La verdad tiene un peso que nadie quiere cargar cuando es fea, pero para mí, ese peso era la única forma de liberar a mi hijo de las cadenas de una madre que nunca lo quiso. Me concentré en organizar la nueva rutina, asegurándome de estar presente en cada comida y en cada momento de juego, redescubriendo a mi hijo como si fuera la primera vez que lo veía de verdad. Sandra se convirtió en el pilar fundamental de nuestra nueva estructura familiar, moviéndose por la casa con una tranquilidad que antes no existía, y Leo empezó a buscarla con una confianza que me llenaba el alma de gratitud. Empezamos a hacer pequeñas reformas en la casa, quitando los muebles fríos que Mariana eligió y poniendo colores, texturas y espacios que invitaran al juego y al desorden sano de una infancia feliz. Ver a Leo pintar con los dedos en una mesa de la cocina sin miedo a ser reprendido fue una de las victorias más grandes que he celebrado en toda mi trayectoria como hombre y como padre. Cada risa suya era un ladrillo más en la fortaleza que estábamos construyendo, una fortaleza que esta vez no era de cristal, sino de algo mucho más resistente y eterno que el diseño arquitectónico. Me di cuenta de que el éxito no es lo que construyes para que el mundo lo vea, sino lo que proteges dentro de las paredes de tu propio hogar cuando nadie más está mirando. Pasaron las primeras semanas y el proceso judicial avanzaba con una rapidez inusual debido a la contundencia de las pruebas que presentamos, dejando a Mariana sin argumentos válidos ante el juez encargado del caso. Ella intentó pedir una compensación económica astronómica, pero su propia conducta negligente documentada jugó en su contra, reduciendo sus pretensiones a lo mínimo legal permitido por la ley vigente. Yo no sentía alegría por su derrota financiera, sentía alivio porque cada paso legal nos alejaba más de su influencia tóxica y nos permitía respirar un aire más puro y libre de manipulaciones. Leo empezó a preguntar por ella de vez en cuando y con la ayuda de un psicólogo infantil empezamos a explicarle que mamá necesitaba estar lejos para aprender a ser mejor, protegiendo su corazón sin mentirle sobre la realidad. Ver su capacidad de adaptación me enseñaba más sobre la vida de lo que cualquier libro de filosofía o arquitectura podría haberme enseñado en décadas de estudio constante y dedicado. Hoy miro hacia atrás a ese día de las cámaras y, aunque me duele el pecho, al recordar las imágenes, sé que fue el día más importante de mi vida porque fue el día en que elegí ser un padre de verdad. La casa ahora tiene alma, tiene ruido, tiene vida, y aunque Mariana ya no está, el vacío que dejó ha sido llenado por un amor que no conoce condiciones ni intereses ocultos detrás de una máscara. Sigo trabajando, sigo diseñando, pero ahora mis proyectos tienen una luz diferente, una calidez que viene de saber que al final del día vuelvo a un lugar donde soy amado por quien soy. La Sandra sigue con nosotros y a veces la miro y me pregunto cómo pude haber sido tan ciego para no valorar a la persona que realmente estaba manteniendo mi mundo en pie durante tanto tiempo. Esta es mi historia, una historia de justicia,
de dolor y de una superación familiar que me transformó para siempre en el hombre que mi hijo necesitaba que yo fuera. Párrafos 16-35. La consolidación de la nueva vida y el primer ataque legal de Mariana. La calma que siguió a la tormenta inicial fue extraña, casi densa, como si el aire de la casa estuviera asentándose después de años de turbulencias invisibles. Me costó semanas dejar de mirar el móvil cada 5 minutos, esperando ver un desastre en las cámaras. Un hábito de ansiedad que Mariana había sembrado en mí sin que yo me diera cuenta. Sandra se dio cuenta de mis nervios y una tarde, mientras Leo dormía la siesta, me sentó en la cocina y me dijo que respirara, que el peligro real ya no dormía bajo nuestro techo y que era hora de que yo también sanara para poder ser el pilar que el niño necesitaba. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también como una bofetada de realidad. Me di cuenta de que yo también estaba traumatizado, viviendo en un estado de alerta constante que me impedía disfrutar de la paz que tanto me había costado conseguir. Empecé a ir a terapia, un espacio donde pude descargar toda la culpa por mi ausencia y todo el asco por la mujer que había elegido como compañera, desentrañando los hilos de una relación basada en la estética y no en el alma. El primer ataque legal serio llegó un martes por la mañana, en forma de una notificación judicial de urgencia, alegando que yo estaba practicando una alienación parental severa. Mariana, asesorada por abogados que cobraban por hora lo que un obrero gana en un mes, sostenía que mi actitud de echarla de casa era un brote psicótico y que ella temía por la vida del niño. Ver su nombre en esos papeles asociados a mentiras tan bajas me revolvió el estómago. Pero mi abogada simplemente sonrió y me dijo que esto era lo que hacían las personas como ella cuando se sentían acorraladas. No bastaba con los vídeos. Ella ahora intentaba desacreditar mi salud mental para invalidar las pruebas que yo tenía en su contra. Un juego sucio que puso a prueba mi paciencia hasta límites que nunca creí tener. Pasé noches enteras revisando facturas, correos y mensajes de texto para demostrar que ella nunca se había ocupado de las citas médicas, de las reuniones escolares o de las necesidades básicas de Leo, construyendo un muro de evidencias que ninguna mentira pudiera derribar. Sandra fue llamada a declarar como testigo presencial de la convivencia diaria, y aunque estaba aterrorizada por enfrentarse a la frialdad de Mariana en un tribunal, no dudó ni un segundo en dar un paso al frente por el niño. Me contó que Mariana la había llamado en privado para amenazarla con denunciarla por robo si no testificaba a su favor. Un nivel de bajeza que me hizo hervir la sangre, pero que también nos dio más munición legal contra ella. Grabamos esas llamadas, añadimos el intento de extorsión al expediente y vi cómo la red que Mariana estaba tejiendo empezaba a cerrarse sobre su propio cuello por pura arrogancia. El día de la audiencia preliminar fue la primera vez que la vi desde que la eché y estaba impecable, vestida de blanco para parecer inocente, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier rastro de arrepentimiento. Se atrevió a mirarme y a sonreír, una sonrisa de suficiencia que se borró en el momento en que el juez pidió que se proyectaran los audios de sus amenazas a la niñera en la sala. Leo, ajeno a esta guerra de adultos, empezaba a florecer en la escuela. Su profesora me llamó para decirme que era otro niño, mucho más participativo y menos ansioso, lo que fue la mejor noticia que pude recibir en medio del caos legal. Cada vez que volvía a casa y lo veía jugar en el jardín con Sandra, sentía que los millones gastados en abogados eran el mejor dinero invertido de mi vida, comprando su libertad emocional a un precio que Mariana nunca valoraría. Empecé a delegar mis funciones en el estudio de arquitectura, dejando claro a mis socios que mi prioridad absoluta era mi hijo, un cambio radical que muchos no entendieron, pero que a mí me dio la paz que el éxito profesional nunca pudo darme.
descubrí que pasar la tarde montando castillos de Lego era infinitamente más satisfactorio que ganar un concurso internacional de diseño. Una lección de humildad que llegó tarde, pero con una fuerza transformadora absoluta. La arquitectura de mi vida estaba cambiando, perdiendo sus líneas rígidas y minimalistas para ganar el desorden cálido y lleno de vida de un hogar que realmente funcionaba desde el corazón. Hubo una noche especialmente difícil en la que Leo se despertó llorando, preguntando si la mamá enojada iba a volver a entrar por la ventana para gritarle, un miedo irracional que me desgarró el alma. Me quedé con él hasta el amanecer, contándole historias de escudos invisibles y de cómo papá siempre sería la muralla que impediría que cualquier monstruo volviera a pisar su habitación. Sandra trajo chocolate caliente a las 3 de la mañana y nos quedamos los tres en su cama. Una imagen de familia improvisada que era 1000 veces más real que cualquier foto de revista que Mariana hubiera publicado en sus redes sociales. Me di cuenta de que la protección no es solo poner cámaras, es estar ahí en la oscuridad, sosteniendo la mano de quien tiene miedo y asegurándole que el sol saldrá de nuevo sin falta. Esa noche entendí que mi lucha no era contra Mariana, sino por el derecho de mi hijo a vivir sin miedo. Una distinción sutil, pero poderosa, que cambió mi forma de enfrentar el proceso judicial de ahí en adelante. Mariana intentó una última carta desesperada, una entrevista en un programa de televisión local, presentándose como la madre víctima de un patriarcado arquitectónico que la había despojado de sus derechos por ser una mujer libre. Verla llorar lágrimas de cocodrilo frente a las cámaras fue el acto de cinismo más grande que he presenciado, pero el efecto fue el contrario al que ella esperaba, pues la gente en las redes empezó a investigar y a cuestionar su versión. No tardaron en salir otros testimonios de antiguas empleadas y conocidos que hablaban de su frialdad, creando una ola de opinión pública que la enterró antes de que mi equipo legal tuviera que mover un solo dedo. El escándalo profesional que ella intentó crear para destruirme terminó siendo su propia tumba social, demostrando que la verdad tiene una forma muy peculiar de salir a la luz cuando intentas sofocarla con mentiras demasiado grandes. Me mantuve en silencio, sin dar declaraciones, dejando que las pruebas en el juzgado hablaran por mí. Una estrategia de dignidad que mi abogada aplaudió y que a mí me ahorró mucha energía mental innecesaria. La sentencia de la guarda provisoria fue definitiva. Custodia total para el padre y visitas supervisadas una vez al mes en un centro neutral. Una victoria que celebramos con una cena sencilla y muchas risas en la cocina de casa. Ver la cara de alivio de Sandra fue lo que más me impactó. Ella sabía mejor que nadie el peligro que corría el niño y su compromiso con nosotros ya no era el de una trabajadora, sino el de un ángel guardián. Esa noche, después de acostar a Leo, me quedé hablando con ella y le pedí perdón por haber sido tan ciego durante tanto tiempo, por haberla tratado como a una sombra cuando ella era la luz que mantenía todo funcionando. Ella simplemente me sonrió y me dijo que lo importante era que yo había despertado a tiempo, que muchos padres nunca lo hacen y que Leo era un niño afortunado por tener a alguien dispuesto a quemar su propio mundo para salvar el suyo. Sentí un vínculo con ella que no sabía nombrar, una gratitud que se mezclaba con una admiración profunda por su fuerza silenciosa y su capacidad inagotable de dar amor sin pedir nada a cambio. Empecé a notar cómo la casa poco a poco iba perdiendo el rastro de Mariana. El olor de sus perfumes caros se desvaneció. Los cuadros pretenciosos fueron reemplazados por fotos reales de Leo y Sandra en el parque, y el aire se sentía más ligero. Mariana seguía intentando ataques menores, como llamadas a deshoras o mensajes insultantes, pero yo ya estaba blindado emocionalmente y simplemente guardaba todo para el expediente sin dejar que me afectara el pulso. Leo ya
No preguntaba por ella con miedo, sino con una curiosidad distante, como si fuera un personaje de un cuento triste que ya no formaba parte de su vida cotidiana y segura. La terapia estaba funcionando, y verlo correr por el jardín sin mirar hacia atrás para ver si alguien lo iba a regañar era el mayor pago a todos mis esfuerzos y sacrificios económicos de esos meses. Me sentía por fin el dueño de mi hogar, un concepto que va mucho más allá de tener el nombre en la escritura de la propiedad, pues tiene que ver con la soberanía emocional de los que viven dentro. Mi trabajo en el estudio de arquitectura también cambió. Empecé a diseñar espacios pensando en la psicología de los que los habitarían, buscando la calidez y la protección en lugar de la frialdad monumental que antes me obsesionaba. Mis socios decían que mis nuevos planos tenían alma, y yo sabía que esa alma venía del caos que había vivido y de la redención que había encontrado en los ojos de mi hijo cada mañana. La productividad bajó, pero la calidad de mi vida y de mi arte subió exponencialmente, demostrando que el dolor, cuando se procesa con justicia, puede ser la herramienta creativa más poderosa del mundo. Mariana, por su parte, empezó a perder apoyo incluso en su propia familia, pues su madre terminó viendo los vídeos completos y por primera vez se disculpó conmigo por la educación que le había dado a su hija. Fue un momento de cierre necesario, pero doloroso, ver a una anciana llorar por la maldad de su propia descendencia, un recordatorio de que las acciones de Mariana tenían un alcance de daño que iba mucho más allá de las paredes de nuestra casa. A medida que el juicio por el divorcio definitivo se acercaba, me preparé mentalmente para el asalto final, sabiendo que ella no se iría sin intentar llevarse la mitad de mi patrimonio, a pesar de su conducta. Mi abogada fue clara. La ley de bienes gananciales era estricta, pero su negligencia y abandono moral podrían usarse para negociar una salida que no dejara a la empresa en peligro, un ajedrez financiero que me importaba poco comparado con la seguridad de Leo. Mariana intentó chantajearme con fotos mías trabajando hasta tarde, tratando de demostrar que yo tampoco estaba presente, pero sus argumentos eran tan débiles frente a la evidencia del maltrato que sus abogados empezaron a presionarla para que aceptara un acuerdo. Fue una lección de realidad para ella. El dinero no puede comprar la verdad cuando hay grabaciones y testimonios que gritan la realidad de lo que sucede a puerta cerrada en una mansión de lujo. Ver su desesperación al darse cuenta de que no tenía el control fue una justicia poética que me permitió dormir mejor, sabiendo que el sistema, aunque lento, a veces funciona para proteger a los inocentes. Leo cumplió 5 años en medio de este proceso y le organizamos la fiesta que siempre quiso y que Mariana nunca le permitió por miedo a que los niños ensuciaran el jardín de diseño o rompieran algo caro. Invitamos a todos sus compañeros de clase, pusimos castillos hinchables y la casa se llenó de un ruido caótico y maravilloso que espantó los últimos fantasmas de frialdad que quedaban en las esquinas. Sandra se encargó de todo con una alegría contagiosa y verla reír con los otros niños me hizo darme cuenta de que ella era la madre que la vida le había regalado a mi hijo como compensación por el error biológico de Mariana. Ese día, Leo me dio un abrazo y me dijo que era el mejor cumpleaños del mundo porque nadie estaba enojado. Una frase que me recordó por qué estaba luchando cada día en los tribunales con uñas y dientes. La felicidad de un niño es el barómetro más exacto de la salud de un hogar, y el mío por fin estaba marcando niveles de paz que nunca antes habíamos alcanzado en nuestra historia familiar. La firma del divorcio final ocurrió un viernes lluvioso, en una oficina gris donde Mariana y yo no nos dirigimos la palabra, limitándonos a poner nuestras firmas en los documentos que nos separaban para siempre. Ella se llevó una suma considerable, pero yo me llevé lo único que tenía valor real, la custodia total de Leo y la paz mental de saber que ella ya no tenía poder sobre nuestras decisiones diarias.
Salió de la oficina sin mirar atrás, con la misma altivez con la que entró. Pero yo sabía que detrás de esa máscara solo había una mujer vacía, que había perdido lo más valioso que un ser humano puede poseer. Mi abogada me dio la mano y me dijo que el caso estaba cerrado, que Leo era libre y que yo podía empezar a construir mi vida desde cero, sin el lastre de una relación que casi me cuesta la vida de mi hijo. Sentí una ligereza que casi me hace flotar al salir a la calle, dejando que la lluvia lavara los restos de amargura de esos años de mentiras y de fingimiento social constante. Al llegar a casa, Sandra me esperaba con una cena especial, y Leo estaba dibujando en la mesa del comedor, un espacio que antes estaba prohibido para cualquier actividad que no fuera una cena formal y aburrida. Les conté que todo había terminado, que ya no habría más juicios ni más miedo, y el abrazo que nos dimos los tres fue el verdadero contrato de nuestra nueva familia, un vínculo sellado por la superación y el amor incondicional. Me di cuenta de que la justicia no es solo un papel firmado por un juez. Es la capacidad de respirar hondo en tu propia casa sin sentir que alguien te está juzgando o que tus hijos corren peligro en tu ausencia. Esa noche dormí 12 horas seguidas, un sueño profundo y reparador que no había tenido en años, despertándome con la sensación de que el mundo era por fin un lugar justo y lleno de posibilidades luminosas. La arquitectura de mi futuro estaba despejada, lista para ser diseñada con la luz de la verdad y el calor de un hogar que finalmente funcionaba desde la base de la honestidad absoluta. Los meses que siguieron fueron de una construcción lenta y hermosa, donde cada día era una oportunidad para sanar los restos de ansiedad que Leo aún arrastraba de vez en cuando. Empezamos a viajar, a conocer lugares donde el niño pudiera correr y ser libre, creando memorias que reemplazaran los recuerdos oscuros de sus primeros años bajo la sombra de Mariana. Sandra se convirtió en mi confidente, en mi socia en la crianza y, poco a poco, en algo mucho más profundo, una mujer a la que empecé a amar con una intensidad que nunca sentí por la cáscara vacía que fue mi exesposa. Su humildad, su fuerza y su amor por Leo me demostraron que la verdadera nobleza no tiene que ver con el apellido o con el saldo bancario, sino con la capacidad de sacrificarse por el bienestar de otro ser humano. Ella era el alma de nuestra nueva vida, la persona que había recogido los pedazos de mi hijo y los míos, y los había vuelto a unir con una paciencia infinita y una ternura que me conmovía cada día. Hoy miro a mi hijo, que ya no tiene miedo a las sombras ni a los gritos, y sé que tomé la decisión correcta aquel día en que decidí encender las cámaras y enfrentar la realidad. He perdido millones de euros, he perdido mi estatus de pareja perfecta en la sociedad y he tenido que reconstruir mi carrera desde una perspectiva mucho más humana y menos ambiciosa. Pero a cambio, he ganado la vida de Leo, la lealtad de Sandra y una paz interior que no tiene precio en ningún mercado de valores del mundo entero. Soy un arquitecto. Sé que las mejores estructuras son las que se construyen sobre una base sólida y verdadera, y la mía ahora es inquebrantable porque fue forjada en el fuego de la justicia y el amor incondicional. Esta es la primera parte de mi redención, el camino de un hombre que tuvo que ver el infierno en su propia casa para poder construir el cielo para su hijo, y no cambiaría ni un segundo de esta lucha por toda la comodidad del mundo. Con el divorcio finalmente firmado y Mariana legalmente fuera de nuestra rutina diaria, la casa empezó a respirar de una forma que nunca antes había experimentado en todos los años que llevaba viviendo entre estos muros de diseño. El proceso de sanación de Leo no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, pero cada día que pasaba sin escuchar un grito o una crítica hiriente, su cuerpo parecía soltar un poco más de esa rigidez defensiva que lo hacía parecer un niño mucho más viejo de lo que realmente era. Sandra se convirtió en el eje central de nuestra existencia,
moviéndose por las habitaciones con una alegría natural que terminó por contagiar hasta los rincones más oscuros de la mansión, transformando el silencio sepulcral de antes en un bullicio sano lleno de música y juegos. Yo empecé a llegar a casa a las 5 de la tarde, algo impensable para mi antiguo yo, solo para sentarme en el suelo con ellos y participar en las construcciones de mundos imaginarios que Leo diseñaba con una creatividad que me dejaba asombrado. Me di cuenta de que mi hijo no solo había heredado mi visión espacial, sino también una sensibilidad profunda que, de haber seguido bajo el yugo de Mariana, se habría marchitado hasta convertirse en amargura o en una apatía destructiva para su futuro. La relación entre Sandra y yo fue evolucionando de una gratitud profesional a una complicidad emocional tan fuerte que a veces nos bastaba una mirada a través de la cocina para saber exactamente qué necesitaba el niño o cómo nos sentíamos respecto a la batalla que habíamos ganado. El primer día que Leo se despertó, y en lugar de buscar desesperadamente mi aprobación, o la de Sandra, simplemente se puso a cantar mientras jugaba solo en su cuarto, supe que habíamos ganado la guerra más importante de nuestras vidas. Ya no había terrores nocturnos, ya no había esa mirada de pánico cuando algo se caía al suelo o cuando se ensuciaba la ropa. Ahora había un niño que se permitía ser niño, con toda la imperfección y el desorden que eso conlleva. Yo mismo me sorprendí a mí mismo, dejando de lado la obsesión por el orden arquitectónico de mi casa, permitiendo que Leo pegara sus dibujos con cinta adhesiva directamente sobre las paredes de mármol que Mariana tanto protegía como si fueran un museo. Esos dibujos eran los planos de nuestra libertad, manchas de color que decían: aquí vive alguien que es amado. Y cada vez que pasaba por delante de ellos, sentía una punzada de orgullo que ningún premio de arquitectura internacional me había dado jamás. Sandra empezó a estudiar pedagogía por las noches, motivada por el deseo de entender aún mejor los procesos de desarrollo infantil, y yo me encargué de apoyarla en todo, dándome cuenta de que su vocación era tan pura que me hacía sentir pequeño. La casa se llenó de libros sobre psicología, de risas compartidas durante la cena y de una sensación de seguridad que era casi palpable. Un escudo invisible que protegía nuestra nueva realidad de cualquier interferencia externa. A pesar de la paz, la sombra de Mariana seguía intentando filtrarse por las grietas, enviando correos electrónicos llenos de un falso arrepentimiento que buscaba ablandar mi postura para renegociar las cláusulas económicas del divorcio. Sus mensajes eran obras maestras de la manipulación, alternando entre el papel de madre víctima y el de mujer empoderada que había sido víctima de un sistema patriarcal. Pero yo ya no era el hombre ciego que ella podía manejar a su antojo. Cada vez que leía una de sus provocaciones, simplemente reenviaba el archivo a mi abogada y bloqueaba el remitente, negándole el escenario que ella tanto necesitaba para alimentar su narcisismo y su necesidad de atención constante. Leo empezó a preguntar menos por ella, y cuando lo hacía era con una curiosidad académica, como si estuviera tratando de recordar un sueño borroso de una vida anterior que ya no le pertenecía y que no tenía poder sobre su presente. Me di cuenta de que el olvido es la forma más efectiva de justicia contra las personas que solo saben vivir de la imagen y del impacto emocional que causan en los demás a través del miedo y la culpa. Nosotros estábamos construyendo algo sólido, una estructura basada en la verdad, y las mentiras de Mariana eran como ráfagas de viento que chocaban contra un edificio de hormigón armado diseñado para resistir cualquier tormenta, por violenta que fuera. Justo cuando cumplíamos 2 años de libertad, Mariana reapareció de forma física en la vida de Leo, interceptándolo a la salida del colegio un viernes por la tarde, violando todas las órdenes judiciales y las medidas de restricción que habíamos establecido.
Sandra fue quien lo presenció y su reacción fue inmediata, interponiéndose entre Mariana y el niño mientras llamaba a la policía con una mano y sujetaba a Leo con la otra, protegiéndolo de la histeria de su madre biológica. Mariana estaba fuera de sí, gritando que nosotros le habíamos robado a su hijo, creando un espectáculo penoso delante de otros padres y profesores. Pero Leo no corrió hacia ella, sino que se abrazó a la pierna de Sandra y escondió la cara. Esa fue la prueba definitiva de que el vínculo biológico se había roto por completo ante la falta de cuidado, y de que la verdadera madre es la que está ahí en las pesadillas y no la que aparece para reclamar derechos de propiedad emocional. La policía se la llevó detenida esa tarde y yo tuve que pasar las siguientes horas en la comisaría firmando denuncias por desacato y por acoso, sintiendo una mezcla de lástima y asco por la mujer que un día amé. Ese incidente, aunque traumático, sirvió para que el juez de familia cerrara definitivamente cualquier posibilidad de visitas en el futuro, declarando a Mariana como una amenaza para la estabilidad psicológica de Leo. Después de ese episodio, decidimos que era hora de formalizar legalmente lo que ya era una realidad en nuestros corazones. Sandra inició el proceso de adopción socioafectiva, un trámite legal que permitiría que ella figurara como la madre oficial de Leo. Fue un proceso emocionante, lleno de testimonios de amigos, profesores y del propio psicólogo de Leo, quien declaró que el niño identificaba a Sandra como su único puerto seguro y referente materno real. Ver la cara de Leo cuando le explicamos que ahora Sandra tendría su apellido y sería su mamá en los papeles fue el momento más feliz de mi vida. Una explosión de alegría que terminó con los tres llorando de felicidad en el salón. Mariana intentó oponerse desde la distancia, pero su conducta errática y el historial de maltrato documentado en las cámaras de seguridad iniciales la dejaron sin ninguna posibilidad legal de interferir en nuestro destino. El día que el juez firmó la sentencia de adopción, sentí que un círculo de dolor que había empezado décadas atrás en mi propia infancia finalmente se cerraba, dándole a mi hijo la madre que yo siempre quise y que él tanto merecía. La justicia no solo nos había protegido, sino que nos había permitido rediseñar nuestra familia sobre las bases de la lealtad y el sacrificio mutuo, algo que ninguna ley de sangre puede igualar en profundidad. La vida continuó y Leo creció, convirtiéndose en un joven brillante, con una empatía que me sorprendía cada día, fruto de haber vivido el contraste entre la oscuridad del rechazo y la luz de la aceptación incondicional. Sandra se graduó en pedagogía y juntos abrimos una fundación para ayudar a niños que sufren negligencia emocional en hogares de clase alta, un sector de la sociedad donde el abuso suele ocultarse bajo capas de dinero y prestigio. Mi trabajo como arquitecto se centró en proyectos sociales, diseñando escuelas y centros de acogida que fueran espacios de sanación, usando la luz y el espacio como herramientas para calmar las mentes de los más pequeños. Mariana terminó mudándose a otro continente, viviendo una vida de soledad y resentimiento que nos llegaba en forma de rumores distantes, pero que ya no tenía ningún eco en nuestra paz cotidiana y familiar. Nos convertimos en un equipo inquebrantable, y la mansión, que un día fue una cárcel de 1900 cristal para un niño asustado, se transformó en un hogar abierto, lleno de amigos de Leo y de una calidez que solo el amor verdadero puede generar. Aprendí que la arquitectura más importante es la que construimos dentro de las personas, reforzando sus cimientos emocionales para que puedan resistir los embates de la vida sin quebrarse nunca más. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas de mi desahogo, miro por la ventana y veo a Leo, que ya es un hombre joven a punto de entrar en la universidad, paseando con Sandra por el jardín que un día fue escenario de su mayor miedo. La paz que siento es tan profunda que a veces me cuesta creer que todo aquello ocurrió de verdad,
que hubo un tiempo en que mi hijo lloraba de pánico y mi esposa bebía vino mientras lo insultaba. La vida nos dio una segunda oportunidad porque tuvimos el valor de mirar la verdad a los ojos, por muy fea y destructiva que fuera, y de actuar con una firmeza que nació de la necesidad de supervivencia emocional. No me arrepiento de haber perdido millones, ni de haber roto con los círculos sociales que solo valoran la apariencia. Lo que gané a cambio no tiene precio en ninguna moneda de este mundo. He cumplido mi promesa de ser el padre que mi hijo necesitaba, y Sandra ha cumplido con creces el papel de madre que la vida le asignó por pura justicia poética y divina. Nuestra historia es una prueba de que el mal puede ser derrotado si hay alguien dispuesto a encender la luz y a sostenerla, por mucho que el viento intente apagarla con sus mentiras y su odio residual. Leo decidió estudiar psicología clínica, y sé que será uno de los mejores, porque él sabe lo que es el dolor y sabe lo que es ser rescatado de las sombras por alguien que no tenía ninguna obligación de hacerlo más que el amor puro. La Sandra es hoy mi esposa, mi compañera de batallas y la mujer que salvó mi linaje de la destrucción, y no hay día que no le agradezca por haber tenido la valentía de proteger a mi hijo cuando yo era un arquitecto ciego. Miro las paredes de mi casa y ya no veo mármol o acero. Veo los recuerdos de cada risa, de cada abrazo y de cada victoria que hemos compartido desde aquel día fatídico en que decidí instalar esas cámaras. La verdad nos hizo libres, nos hizo fuertes y nos dio el derecho de ser felices sin pedir permiso a nadie, dejando atrás las sombras de Mariana como un capítulo cerrado y olvidado de un libro que ahora tiene un final lleno de luz. Mi mayor obra arquitectónica no es un edificio, es este hogar, es este hijo y es esta paz que nadie, absolutamente nadie, podrá volver a arrebatarnos jamás. Siento que finalmente he terminado de contar mi historia, no con amargura, sino con la satisfacción del deber cumplido y de la justicia alcanzada a través del amor y la firmeza moral absoluta. Me tomó años darme cuenta de que el lujo de mi casa escondía una pesadilla, pero hoy duermo en paz. Si estás leyendo esto y sientes que algo no encaja en tu hogar, no ignores tu instinto. ¿Alguna vez descubriste algo de alguien cercano que te obligó a cambiar tu vida por completo? Cuéntame tu historia en los comentarios o comparte este post para que otros padres despierten a tiempo. La verdad duele una vez, la mentira mata poco a poco. No te calles,